Descubrí que mi esposo tenía una amante, y terminé pasando la mejor noche de mi vida con su mejor amigo. Sí, así de fuerte. Y aunque suene a una telenovela barata, es la verdad de mi vida. Mi nombre es Laura, tengo 34 años, y hoy quiero contarte la historia que rompió mi mundo en pedazos, pero que también me devolvió la fuerza para volver a empezar. Lo que vas a escuchar no es fácil de confesar. No es algo de lo que me sienta orgullosa, pero es real. Y sé que, tal vez, alguien al otro lado de esta pantalla ha vivido algo parecido. ¿Por qué? Dime. ¿Alguna vez has sentido que confiabas tanto en alguien que nunca te imaginaste que pudiera lastimarte? Esa fui yo. La mujer que defendía a su esposo con los ojos cerrados. La que juraba que él jamás sería capaz de traicionarla. Hasta que, un día, los detalles más pequeños se convirtieron en cuchillos silenciosos, una excusa mal armada, un perfume que no era mío, una llamada contestada demasiado rápido, y entonces, la verdad me explotó en la cara. Una amante. Mi esposo tenía una amante. El hombre con el que compartí mi vida, mis sueños, mi cama. Había estado viviendo una doble historia, pero lo que jamás imaginé fue que esa traición sería el inicio de un camino completamente inesperado. Porque, en medio de mi dolor, en medio de mi rabia, apareció alguien más. Alguien que nunca pensé que se cruzaría en mi vida de esa manera, su mejor amigo. Antes de seguir, quiero invitarte a darle me gusta a este video, suscribirte y contarme en los comentarios desde donde me estás escuchando. Te prometo que lo que vas a descubrir no lo vas a olvidar fácilmente. Era el año 2019. Yo tenía 30 años y, en apariencia, la vida que siempre había soñado. Me había casado hacía 4 años con Daniel, un hombre que, frente a los demás, parecía el esposo perfecto, trabajador, atento en público, sonriente cuando tocaba estarlo. Vivíamos en un apartamento mediano, en una zona tranquila de la ciudad, con balcones que dejaban entrar el aire fresco en las tardes y con esa mezcla de olores que me encantaba, café recién molido por las mañanas, el aroma a vainilla de las velas que siempre encendía, y de vez en cuando, el perfume amaderado de él cuando llegaba del trabajo. Nuestra rutina estaba marcada casi con reloj. Yo trabajaba como asistente administrativa en una empresa pequeña, con horario fijo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los días tomaba el mismo autobús, veía a las mismas personas, y escuchaba mi música favorita en los auriculares, baladas antiguas, esas que te hacen imaginar que el amor es eterno. Daniel, en cambio, era ingeniero civil, con un trabajo más impredecible, lleno de reuniones, viajes cortos y llamadas a cualquier hora. Recuerdo muy bien cómo eran las noches. Yo me quitaba los tacones apenas entraba a casa, ponía una lista de reproducción suave en el televisor, casi siempre jazz instrumental, y me cambiaba de ropa, camisetas holgadas, pantalones de algodón. Era mi manera de desarmar el estrés del día. Mientras tanto, Daniel solía llegar más tarde. A veces con una sonrisa cansada, a veces con un silencio que yo atribuía al agotamiento. Yo nunca lo cuestionaba demasiado, porque, ¿quién soy yo para dudar de un hombre que se mata trabajando por su familia? Eso pensaba. Nuestra familia era pequeña. No teníamos hijos aún, aunque yo lo deseaba profundamente. Lo hablábamos de vez en cuando, pero siempre terminábamos posponiéndolo. No es el momento, Laura, me decía él. Primero hay que estabilizarnos más, ahorrar, pensar bien las cosas. Y yo asentía, confiando en su visión, en su promesa de que el futuro sería mejor si teníamos paciencia. Las cenas eran un ritual que yo valoraba mucho. Cocinar era mi lenguaje de amor. Preparaba pastas con salsas caseras, ensaladas frescas. A veces sopas calientes en invierno. Me gustaba poner la mesa con cuidado, doblar las servilletas, encender una vela pequeña en el centro. Quería que él sintiera que siempre lo esperaba, que cada noche tenía un refugio al que volver. ¿Puedes imaginarlo? Esa sensación de preparar todo con ilusión, y esperar que la puerta se abra para que la persona que amas llegue a compartirlo contigo. Sin embargo, poco a poco, algo empezó a cambiar. Y no hablo todavía de la traición. Hablo de esas pequeñas grietas que uno no ve al principio, pero que con el tiempo se vuelven abismos. Empezaron los silencios más largos durante la cena, los mensajes que contestaba rápido con el celular boca abajo, las excusas de tengo que quedarme más tiempo. En la oficina, yo me decía a mí misma que eran ideas mías. Que estaba siendo paranoica. Incluso, más de una vez,
Me reprendí frente al espejo: Laura, no seas tóxica, no arruines lo que tienes por inseguridades. Porque la verdad es que yo me sentía afortunada. Tenía un trabajo estable, un esposo atractivo, un hogar bonito. Desde afuera, mi vida parecía perfecta, los fines de semana eran distintos. Yo solía levantarme temprano el sábado para limpiar el apartamento, poner música alegre, un poco de salsa o pop latino, y dejar todo impecable. Me gustaba vestir. Con ropa cómoda, shorts de algodón, blusas ligeras. Daniel, en cambio, siempre parecía tener algún compromiso, un partido de fútbol con amigos, una visita a su madre, o simplemente necesidad de descansar. Yo me convencía de que era normal, de que cada pareja tenía rutinas diferentes, alguna. ¿Ves? ¿Te has preguntado si lo que llamas rutina en realidad es una forma de anestesiar la vida? Yo no lo veía así entonces. Para mí, era estabilidad. Hoy entiendo que esa estabilidad era también una venda en los ojos. Los detalles que antes me parecían encantadores, poco a poco se volvieron sospechosos. Como ese perfume dulce que no era mío, impregnado en su chaqueta una noche. O esa sonrisa nerviosa cuando le pregunté con quién hablaba tanto en el celular. Aún así, yo justificaba todo: seguro es un cliente, quizás pasó por un lugar donde alguien usaba ese perfume. Así de ciega estaba, pero antes de ese terremoto que fue descubrir la verdad, quiero que entiendas quién era yo. Yo. Era esa mujer que soñaba con tener hijos, con ver a Daniel jugando en el piso con ellos mientras yo preparaba chocolate caliente. Era esa esposa que creía en la fidelidad como un pacto sagrado, que pensaba que el amor verdadero resistía cualquier cosa. Y era esa persona que ponía a los demás antes que a sí misma. Siempre, mis días transcurrían en un vaivén de pequeñas rutinas: preparar mi café por las mañanas, tomar el autobús, ver la ciudad despertar mientras escuchaba canciones de amor, regresar a casa con el sol cayendo. En el trabajo era eficiente, organizada, siempre con una sonrisa, aunque por dentro sentía que algo me faltaba. Mis compañeras me preguntaban cuándo tendría hijos, y yo respondía con evasivas, aunque el corazón me gritaba que ya estaba lista. En mi mente, Daniel era el hombre que lo haría todo posible. El compañero ideal, el socio de vida. Por eso, cuando las grietas empezaron a mostrarse, yo preferí ignorarlas. Me aferré a la idea de que todo estaba bien. Que éramos felices. ¿Te ha pasado alguna vez que prefieres cerrar los ojos para no enfrentar la verdad? Ese era mi estado. Vivía entre aromas de café y vainilla, entre cenas preparadas con amor y esperas eternas en la puerta. No sabía que cada una de esas pequeñas escenas cotidianas estaba a punto de convertirse en recuerdos dolorosos, en señales que no supe leer a tiempo. Así era mi vida en ese entonces: ordenada, tranquila, llena de rutinas aparentemente seguras. Una vida que, desde afuera, parecía perfecta, pero que en el fondo empezaba a tambalear. Y yo, sin darme cuenta, estaba a punto de caer en el vacío más profundo de todos: el descubrimiento de que el hombre al que le di mi confianza absoluta, estaba compartiendo su amor con alguien más. Las señales estaban allí. Lo que pasa es que yo no quería verlas. Todo empezó de manera sutil. Daniel comenzó a llegar más tarde de lo normal. Al principio eran 20 minutos, media hora. Luego ya eran 2 horas. Su excusa siempre era la misma: trabajo, reuniones, tráfico. Y yo, como una tonta enamorada, lo creía. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentada en el sofá, con la televisión encendida en un volumen bajo. Afuera llovía, y el golpeteo de las gotas contra el balcón era como un metrónomo que marcaba mi espera. La vela de vainilla ya se había consumido hasta la mitad, y el plato de pasta que le había preparado estaba frío sobre la mesa. Miraba el reloj una y otra vez. 11:30 de la noche. Nada. Cuando por fin entró, lo hizo con una sonrisa nerviosa. Perdón, amor, fue un día larguísimo. Lo abracé, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Pero algo en su olor me descolocó. No era el perfume que usaba siempre. Era otro, dulce, envolvente, femenino. No dije nada esa vez. ¿Para qué? Preferí barrer la sospecha debajo de la alfombra de mi ingenuidad. Las llamadas también cambiaron. Antes solía dejar su celular sobre la mesa, sin preocupación alguna. Ahora lo mantenía siempre boca abajo. Y cuando sonaba, se levantaba rápido, como si la vida dependiera de contestar en privado. Un cliente, me decía.
Oh, mi jefe. Frases cortas, contundentes, diseñadas para no dejar espacio a preguntas, pero yo las tenía. Oh, sí, las tenía. Y se acumulaban en mi garganta como piedras pesadas. Sin embargo, cuando intentaba hablar, su mirada me desarmaba. Laura, ¿de verdad crees que yo te engañaría? Después de todo lo que hemos vivido juntos. Y yo caía. Una y otra vez, en el pozo de su manipulación hubo otro detalle que me marcó. Un sábado por la tarde, le propuse salir a caminar, tomar un helado, hacer algo distinto. Él se negó de inmediato. Estoy cansado, mejor ve tú sola. No era la respuesta en sí, era la forma en que lo dijo. Con impaciencia. Con un fastidio que no reconocía en el hombre con el que me casé, me acuerdo de haber salido sola. Aquella vez. Caminé por el parque, veía a las parejas tomadas de la mano, riendo, compartiendo momentos simples. Y sentí un vacío en el pecho. ¿Qué nos había pasado? Donde quedó la complicidad que tanto nos unía, las sospechas se intensificaron. Un martes cualquiera. Yo estaba doblando ropa en la habitación cuando sonó su celular. La pantalla iluminó con un nombre que nunca había visto, Carla G. Mi corazón dio un salto. Dudé unos segundos. El teléfono vibraba con insistencia. Lo tomé en mis manos, con miedo y curiosidad a la vez. No contesté. Solo lo miré. Y luego lo dejé en su lugar, como si quemara, esa noche, cuando lo enfrenté. Con suavidad, Daniel, ¿quién es Carla? Su respuesta fue inmediata, ensayada, como si la hubiera preparado. Una compañera de trabajo. Nueva. Me ayuda con unos proyectos. Dijo esas palabras sin pestañear. Yo lo miré fijamente, buscando una grieta en su fachada. Pero él era experto en disfrazar la mentira de rutina, aún así, algo en mí cambió. Esa noche no pude dormir. El ventilador giraba lentamente, haciendo un ruido monótono, y yo lo observaba a mi lado, profundamente dormido. Pensaba en cada gesto extraño, cada sonrisa nerviosa, cada perfume ajeno. Y la duda se convirtió en certeza, el verdadero golpe vino 2 semanas después, era viernes. Había salido temprano del trabajo y decidí sorprenderlo con una cena especial. Compré vino, preparé su plato favorito, lasaña casera. Puse la mesa con cuidado, con flores frescas en un pequeño jarrón. Me arreglé más de lo normal, puse un vestido rojo que hacía mucho no usaba. Quería recuperar algo de lo que habíamos perdido, lo llamé para avisarle, y su tono fue distante. Hoy no puedo, tengo una reunión de último minuto. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No le dije nada, solo colgué. Pero algo en mi interior me gritó que no era verdad, y entonces, lo hice, tomé un taxi y le pedí que me llevara a su oficina. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Al llegar, lo vi. No estaba en ninguna reunión. Estaba saliendo del edificio, acompañado. Una mujer, de cabello largo y rizado, tacones altos, un vestido ajustado. Reían. Se miraban con esa complicidad que alguna vez fue mía, el mundo se me vino abajo. No tuve el valor de acercarme. Me escondí detrás de un coche estacionado y los observé. Él le tomó de la mano. Y ahí, en ese gesto tan íntimo, confirmé lo que ya sabía, el aire me faltaba. Sentí que me ahogaba. El ruido de la ciudad desapareció. Solo estaba yo, mi dolor, y la imagen de mi esposo caminando con otra mujer. Esa noche no volví a casa de inmediato. Caminé durante horas, sin rumbo. Las luces de la ciudad se mezclaban con mis lágrimas. Pensaba en cada promesa rota, en cada mentira dicha con naturalidad, en cada noche en la que yo lo esperé con la mesa servida mientras él estaba, con ella. Cuando finalmente llegué al apartamento, me derrumbé en el suelo de la sala. Lloré. Hasta quedarme sin fuerzas. Y entonces, algo dentro de mí se rompió para siempre, ya no había espacio para excusas. Ya no había lugar para dudas. Mi esposo tenía una amante, y lo peor de todo, yo aún lo amaba. Después de aquella noche, ya no fui la misma. Algo en mí se había roto, me levantaba, iba al trabajo, sonreía a mis compañeras como si todo estuviera bien, pero por dentro era un huracán. Me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer reflejada. Los ojos hinchados,
la sonrisa forzada. La tristeza escondida detrás de capas de maquillaje. Daniel notaba mi distancia. ¿Estás bien, Laura?, me preguntaba, con esa voz falsa que antes me derretía. Yo asentía. No quería darle el placer de saber cuánto me dolía, las noches eran peores. Acostarme a su lado era una tortura. Sentir su respiración, oler su perfume, ese que ahora me recordaba a traición. Y lo peor, era que mi corazón seguía latiendo por él. ¿Cómo se puede amar y odiar a alguien al mismo tiempo? Me preguntaba una y otra vez, ¿lo enfrento? ¿Le digo lo que vi? ¿O me quedo en silencio, esperando que su mentira se desgaste sola? Pero había otra pregunta, más peligrosa, que no me dejaba dormir: ¿quién era yo sin él? Porque durante años mi identidad estuvo atada a Daniel. La esposa de Daniel. La mujer de Daniel. La que construía su vida en torno a él. Y de pronto, ese castillo de arena se había desmoronado. El primer giro llegó inesperado. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, recibí un mensaje. No de él, sino de alguien que jamás pensé que se involucraría en esto: Samuel, su mejor amigo. Laura, ¿podemos hablar? Es importante. Mi corazón se aceleró. Samuel era de esas personas que siempre había estado cerca, en cumpleaños, reuniones, cenas. Un hombre amable, divertido, pero también reservado. Nunca había tenido una conversación profunda con él. Era simplemente el mejor amigo de mi esposo. Aquel mensaje me dejó helada. ¿Qué quería decirme? Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de la oficina y de nuestro barrio. Lo vi entrar con paso seguro, pero con una mirada que no conocía, seria, incómoda. Cuando se sentó frente a mí, lo primero que dijo fue: Laura, yo no puedo seguir callado. Sé lo que Daniel está haciendo. Y no es justo para ti. Mi respiración se detuvo. Sentí que el mundo giraba más rápido. No era mi imaginación. No era paranoia. No eran celos. Era verdad. Y Samuel lo confirmaba. Me contó lo que había visto: noches en bares con la misma mujer, viajes de trabajo que no eran más que escapadas románticas. Su tono era de rabia contenida, como si le doliera verme así. Él no te merece, me dijo, mirándome a los ojos. Esa frase se clavó en mí como un cuchillo, pero también como una chispa. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión. No iba a enfrentar a Daniel con lágrimas en los ojos. No iba a suplicarle explicaciones. No iba a mendigar amor. Lo que iba a hacer era diferente. Iba a recuperarme a mí misma. La primera batalla fue contra el miedo al «¿qué dirán?». Porque vivimos en una sociedad donde la mujer engañada siempre carga con el peso del juicio. ¿Qué hiciste mal? ¿Por qué no lo cuidaste? Seguro lo descuidaste. Frases crueles, repetidas, que yo misma había escuchado de otras bocas, pero ese día, en esa cafetería, con los ojos de Samuel fijos en mí, entendí algo: yo no era la culpable. Me juré no quedarme en silencio. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, lo esperé en la sala. Él me saludó con un beso en la frente, como si nada pasara. Yo lo miré y, por primera vez, no sentí dolor. Sentí distancia. Una distancia tan enorme que me hizo libre. No le dije nada todavía. No era el momento. Tenía que planearlo bien. Pero dentro de mí, la decisión estaba tomada: no iba a seguir viviendo en esa mentira. Lo que jamás imaginé era que Samuel, ese hombre que había sido simplemente el mejor amigo de mi esposo, iba a convertirse en un personaje clave en mi historia. Un aliado. Y algo más, porque después de esa primera conversación, empezamos a hablar más seguido. Mensajes cortos al principio, luego llamadas largas. Y descubrí en él una ternura que no esperaba. Mientras Daniel se hundía en su doble vida, yo empezaba a descubrir otra realidad. Una donde alguien me escuchaba. Una donde mis lágrimas no eran ignoradas. Una donde yo no era invisible. ¿Ves el giro? Lo que empezó como una traición dolorosa, estaba abriendo una puerta hacia algo inesperado. Esa fue mi decisión: no dejar que la traición me destruyera. Convertirla en mi punto de partida, y así empezó mi verdadero viaje. Después de tomar la decisión de no dejar que la traición me destruyera, comenzó lo más difícil: construirme de nuevo. Y créeme, no es fácil empezar de cero cuando tu vida entera estaba cimentada en alguien más. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones.
Por las mañanas me levantaba como un robot, ducha rápida, ropa de oficina, maquillaje que escondiera mis ojeras. En el trabajo, mis compañeras notaban que algo andaba mal. Laura, ¿estás más flaca? ¿Estás bien? Yo respondía con una sonrisa automática, sí, solo estoy cansada. Nadie sabía que cada noche me desvelaba preguntándome cómo pude ser tan ciega, pero, en medio de esa tormenta, Samuel apareció como un refugio inesperado. Al principio eran solo mensajes, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? ¿Quieres que hablemos un rato? Parecían cosas simples, pero eran mis salvavidas. Mientras Daniel se hundía en excusas y llamadas misteriosas, yo tenía a alguien que me miraba a los ojos y me decía la verdad, Laura, mereces más. Ese apoyo me dio fuerzas. Y con esas fuerzas, tomé mi primer paso, empezar a recuperar mi independencia. Antes, todo giraba en torno a Daniel. Ahora, comencé a dedicar tiempo a mí misma. Me inscribí en un curso nocturno de inglés, algo que siempre quise hacer pero que él consideraba una pérdida de tiempo. También empecé a correr por las mañanas en el parque. Sentir el aire fresco en mi cara, el sudor en mi piel, el latido fuerte de mi corazón, era como recordarme que aún estaba viva. Claro, el camino no fue lineal. Hubo recaídas. Recuerdo un domingo en el que Daniel desapareció con la excusa de ir a ver a su madre. Yo me quedé sola en el apartamento, con la mesa puesta y la tele encendida en silencio. Miraba mi celular cada 2 minutos, esperando un mensaje que nunca llegó. Y de repente, me descubrí llorando como una niña, abrazando una almohada. Fue entonces cuando me pregunté, ¿por qué sigo permitiendo que me duela tanto a alguien que ya no me respeta? Ese día fue un quiebre. Llamé a Samuel. No le conté todos los detalles, pero él entendió. Ven, no te quedes sola, me dijo. Y fui. La casa de Samuel era cálida, llena de plantas y libros. Muy diferente al estilo frío de Daniel. Pasamos horas hablando, tomando café, escuchando música en su sala. Esa noche no pasó nada físico, pero algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que había un mundo fuera de mi matrimonio. Un mundo donde podía reír, sentirme escuchada, ser yo misma, y ahí empezó la montaña rusa. Obstáculo tras obstáculo. Daniel se volvió más distante. Su teléfono era un muro. Sus noches fuera, cada vez más largas. Yo fingía indiferencia. Pero por dentro me estaba rompiendo. A veces pensaba en enfrentarlo de golpe, gritarle, echarlo de casa. Pero luego me detenía. No quería que él viera mi dolor como una debilidad. Pequeñas victorias. Cada clase de inglés aprobada, cada kilómetro corrido en el parque, cada sonrisa recuperada en las charlas con Samuel, eran como chispas que me devolvían la esperanza. Incluso mis compañeras de trabajo empezaron a notarlo. Laura, te ves distinta, más viva. Y yo sonreía por dentro, porque sabía que, aunque lento, estaba volviendo a respirar. El miedo al juicio social. Había días en que me atormentaba pensar, ¿qué dirá mi familia si me separo? ¿Qué pensarán mis amigas si saben que Samuel me está apoyando? Vivimos en un mundo donde todavía pesa más el que dirán que la felicidad personal. Pero luego recordaba las palabras de Samuel, ¿y qué pasa si los demás no entienden? No vives para ellos. Esas frases me daban valor. Una noche, sin planearlo, llegó el giro inesperado. Habíamos salido a caminar después de una de mis clases. Samuel me acompañó hasta mi edificio. Estábamos en la entrada, despidiéndonos, cuando de pronto me abrazó. No un abrazo de cortesía. Fue largo. Fue cálido. Fue necesario. Yo cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura en los brazos de alguien. No hubo besos esa noche. Pero el simple contacto fue suficiente para encender algo en mí. Una chispa que había estado apagada durante años. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron más íntimas. No sé qué haría sin ti, le confesé una noche. Solo quiero verte bien, respondió él, con una mirada que me derritió. ¿Ves el ritmo? Traición, dolor, vacío, y de repente, esperanza. Ese era mi viaje, pero no todo era color de rosa. Había momentos de culpa. Me sentía mal por encontrar refugio en Samuel. Me repetía que él era el mejor amigo de mi esposo, que estaba mal, que era un límite que no debía cruzar. Pero luego, pensaba en lo que Daniel me había hecho, y la balanza se inclinaba.
¿Acaso yo era la culpable por buscar consuelo en alguien que sí me valoraba? Un viernes, Daniel salió de nuevo con la excusa de un proyecto urgente. Yo, cansada de llorar, llamé a Samuel. Fuimos a cenar. La conversación fluía, las risas eran naturales. Y al salir del restaurante, bajo la luz tenue de un poste, él tomó mi mano, no la solté. Fue en ese instante cuando entendí que mi viaje no era solo de dolor. También era de descubrimiento. Descubrimiento de que podía volver a sentir, a reír, a soñar, con alguien que me miraba sin máscaras. A partir de ahí, todo se volvió más intenso. Yo era como dos mujeres en una, la que fingía ser esposa devota en casa, y la que renacía poco a poco al lado de Samuel. No fue fácil. Había noches en que el miedo me paralizaba. ¿Y si Daniel se daba cuenta? ¿Y si la gente hablaba? ¿Y si todo terminaba mal? Pero había otras noches en que la esperanza me llenaba, y si este era el comienzo de algo nuevo, ese viaje fue así, un vaivén de lágrimas y sonrisas, caídas y levantadas, dolor y ternura. Lo cierto es que, aunque Daniel seguía con su doble vida, yo ya no era la misma mujer de antes. Ya no me quedaba esperando con la mesa servida. Ya no lloraba escondida en la almohada. Ahora tenía una fuerza nueva, una chispa renovada, y el apoyo de alguien que jamás pensé que sería tan importante, su mejor amigo. El día llegó más rápido de lo que imaginaba. No lo busqué yo. Fue la vida, el destino, o quizás el descaro de Daniel. Era sábado en la tarde. Yo estaba en casa. Recién llegada de una de mis clases. Tenía la energía de alguien que empieza a reencontrarse con su vida, aunque todavía arrastraba cicatrices invisibles. De repente, escuché el timbre del apartamento. Abrí la puerta, y ahí estaba él. Daniel, no el Daniel sonriente que conocí, sino un hombre desordenado, con la camisa arrugada, los ojos rojos, el rostro marcado por la culpa. Y detrás de él, la sombra de todo lo que me había destruido, ella, la amante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo tenían el descaro de pararse en mi puerta, como si yo fuera la intrusa? Laura, tenemos que hablar, dijo. Él, con voz temblorosa. No hay nada que hablar, respondí, intentando cerrar la puerta, pero Daniel puso el pie. Ella, en silencio, bajaba la mirada, incapaz de sostenerla. Te lo ruego, dijo él. Me equivoqué. Fue un error, un error. Esa palabra resonó como un trueno. ¿Un error? No eran llamadas escondidas, no eran perfumes ajenos, no eran cenas frías en la mesa, fue una cadena de mentiras que me arrancaron la vida pedazo a pedazo. Lo miré fijamente, sin lágrimas esta vez. Y ahí entendí algo poderoso, la vieja. Laura hubiera gritado, llorado, suplicado explicaciones. Pero yo ya no era esa mujer. Daniel, no fuiste un error. Fuiste una elección, le dije con calma, cada palabra como un cuchillo. Él bajó la mirada. Ella se removía incómoda, como una niña atrapada haciendo travesuras. Quise cerrar la puerta, pero entonces, otro giro, detrás de mí apareció Samuel. Sí, Samuel estaba allí. Habíamos quedado en ver una película esa tarde, nada más. Él había traído palomitas, sonreía cuando llegó, pero al ver la escena se quedó helado. El silencio fue insoportable. Daniel lo miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí?, le preguntó con rabia contenida. Samuel no titubeó. Lo que tú no hiciste, Daniel. Estar con ella cuando más lo necesitaba. Las palabras se clavaron en el aire. Pude ver en los ojos de Daniel una mezcla de furia y vergüenza. Me miró, luego miró a Samuel. Tú y él, escupió, casi gritando. Respiré profundo. Ese era el momento. El punto en que mi vida se definía. Podía negar, justificar, esconderme, o podía ser fiel a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Sí. Dije con firmeza. Samuel estuvo conmigo cuando tú me mentías. Cuando tú me traicionabas. Y, ¿sabes qué? No me arrepiento. Daniel se quedó mudo. Ella dio un paso hacia atrás, como si quisiera desaparecer. El silencio era un mar espeso. Yo seguí. Durante años me hice pequeña para que tú te sintieras grande. Cociné, esperé, creí en tus promesas vacías. ¿Y qué recibí? Mentiras, excusas, perfumes ajenos. Me destrozaste, Daniel. Pero no pudiste destruirme del todo. Sentí como mi voz no temblaba, como las lágrimas no aparecían. Era yo,
pero era otra. La nueva Laura. Samuel puso una mano en mi hombro, firme, segura. Y ese gesto fue suficiente para que Daniel explotara. Eres una traidora. Tú eras mi esposa, lo miré con calma. Y tú eras mi esposo. ¿Quién traicionó? Primero, el silencio volvió a caer, más pesado que antes. Daniel no tenía respuesta. Solo respiraba fuerte, como un animal acorralado. Ella intentó tocarle el brazo, pero él se lo sacudió. Ironía pura, la mujer por la que había arriesgado. Todo ahora le pesaba como una cadena. Lárgate, Daniel, le dije finalmente, con voz baja pero contundente. Y llévate contigo lo que quede de tu mentira. Él me miró por última vez. No con amor. No con arrepentimiento real. Era orgullo herido. Y sin decir otra palabra, se fue, arrastrando a la amante consigo. Cerré la puerta. Apoyé la frente contra la madera. Respiré. Y entonces, el peso cayó. Mis piernas temblaron, sentí que iba a derrumbarme. Pero Samuel me sostuvo, ya está, me susurró. Ya pasó, no lloré. No grité. Solo sentí una paz extraña, como si me hubieran quitado un yugo del cuello después de años. Esa fue la confrontación final con mi pasado. Y me di cuenta de algo poderoso: Daniel no era ya mi enemigo. Mi verdadero enemigo había sido yo misma. Mi miedo, mi silencio, mi ceguera. Y ese día, lo vencí. Después de la confrontación, el silencio en casa era distinto. No era ese silencio incómodo, lleno de sospechas y perfumes ajenos. Era un silencio limpio. Un silencio que me pertenecía. Daniel se había ido. Con él se fueron sus excusas, sus mentiras, su sombra. Por primera vez en años, cerré la puerta del apartamento y sentí que no cerraba mi vida, sino que la abría. Claro, el comienzo no fue fácil. Hubo noches en que me revolcaba en la cama preguntándome si hice bien. La costumbre pesa. Los recuerdos pesan. Y el corazón tarda en olvidar. Pero cada vez que dudaba, recordaba la imagen de él saliendo de la oficina con aquella mujer, riendo. Tomándola de la mano. Y entonces la duda se evaporaba, me concentré en mí. Retomé mis estudios con más pasión. Terminé el curso de inglés con honores. Mis profesores decían que había cambiado, que se notaba mi hambre de avanzar. En el trabajo, empecé a tomar más responsabilidades. Incluso, meses después, logré un ascenso que jamás hubiera soñado mientras vivía a la sombra de Daniel. Y, en lo personal, Samuel. Ese hombre que empezó como un testigo de mi dolor, terminó siendo el compañero de mis pequeñas victorias. No fue inmediato. No saltamos de la amistad al romance de un día para otro. Nos dimos tiempo. Hablamos, reímos, lloramos juntos. Descubrí en él una ternura que contrastaba con la dureza fría de Daniel. Un día, después de varios meses, estábamos caminando por el parque al atardecer. Las hojas crujían bajo nuestros pies, el aire olía a tierra mojada. Samuel me tomó de la mano, como aquella vez bajo el poste de luz. Pero esta vez no solté. Esta vez lo miré a los ojos y supe que no. Estaba llenando un vacío, estaba empezando algo nuevo. La noche que finalmente nos dejamos llevar fue distinta a cualquier otra que hubiera vivido. No fue solo pasión. Fue liberación. Fue como si mi cuerpo gritara: sigo viva, sigo aquí, sigo siendo yo. Y al amanecer, en lugar de culpa, sentí paz. ¿Sabes cuál fue mi mayor conquista? No fue enamorarme de Samuel. No fue ver a Daniel marcharse. Mi verdadera conquista fue recuperarme a mí misma, porque entendí que había pasado años viviendo para alguien más, olvidándome de la mujer que era. Había dejado de lado mis sueños, mis deseos, mi voz. Y al perderlo todo, lo gané todo, la oportunidad de ser protagonista de mi propia vida. Los meses siguientes fueron como una película de transformación. Cambié mi estilo, no para complacer a nadie, sino para verme al espejo y sonreír. Me inscribí en clases de baile, algo que siempre quise hacer y que Daniel criticaba como infantil. Me atreví a viajar sola por primera vez. Un fin de semana en la playa, solo yo, el mar y mi libreta para escribir. Y en esas páginas descubrí que mi historia, aunque dolorosa, podía inspirar a otros. Samuel estuvo allí, apoyándome, pero nunca intentando reemplazar lo que yo había perdido. Me dejó espacio, me dejó sanar.
Y poco a poco, su presencia se convirtió en amor verdadero. No el amor que te ata. El amor que te impulsa. Mientras tanto, Daniel intentó regresar. Oh, sí. Varias veces. Mensajes a medianoche, llamadas llorosas, promesas recicladas. Pero ya no surtían efecto. Una vez incluso apareció en mi trabajo con flores. Y yo, con una calma que nunca había tenido, se las devolví. Llegaste tarde, le dije. Ya aprendí a florecer sola, ese fue mi triunfo. No gritar, no llorar, no humillarme. Solo demostrar que había crecido. La conquista más grande no fue tener a Samuel. Fue tenerme a mí. Fue mirar atrás y agradecer incluso las lágrimas, porque sin ellas no habría descubierto mi fuerza. Hoy, mientras te cuento mi historia, sé que habrá quienes me juzguen. Que dirán que traicioné, que respondí mal, que debí aguantar. Pero también sé que habrá quienes me entiendan. Quienes vean en mis palabras un reflejo de sus propias batallas, y por eso quiero decirte algo, a ti que estás escuchando, no te acostumbres a lo que te mata lentamente. No aceptes menos de lo que mereces. No tengas miedo de soltar lo que te duele, aunque al principio parezca imposible, porque al final, la vida premia a los valientes. Yo fui traicionada. Yo fui humillada. Yo fui invisible. Pero hoy, soy libre. Soy fuerte. Soy dueña de mi historia, y si tuviera que resumir todo este viaje en una frase sería esta: a veces perderlo todo es la única manera de encontrarte a ti misma. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo lo que viví fue una prueba. Dolorosa, cruel, inesperada, pero necesaria, porque a veces la vida te rompe en pedazos para obligarte a reconstruirte más fuerte. Y eso fue lo que pasó conmigo, fui traicionada por la persona en la que más confiaba. Vi cómo mi mundo se derrumbaba en cuestión de segundos. Sentí el peso de la soledad, la rabia y la humillación, pero también descubrí algo más poderoso, que no hay oscuridad tan grande que pueda apagar la luz de alguien decidido a levantarse. El día que cerré la puerta en la cara de Daniel no solo estaba despidiéndome de él. Estaba despidiéndome de la mujer que yo había sido, la mujer sumisa, la mujer ciega, la mujer que callaba para no incomodar. Ese día nació una nueva versión de mí, no te voy a mentir. El camino no fue fácil. Lloré. Dudé. Me sentí culpable. Más de una vez. Pero cada lágrima que derramé se convirtió en ladrillo para construir la mujer que soy ahora. Aprendí a escucharme. Aprendí a quererme. Aprendí a decir no más, sin miedo a quedarme sola, porque entendí que estar sola nunca es tan doloroso como estar mal acompañada, y lo más irónico de todo es que, mientras Daniel se empeñaba en buscar afuera lo que ya no sabía valorar, yo descubrí adentro una fuerza que ni imaginaba. Esa fue mi verdadera conquista. Samuel apareció en mi vida como un giro inesperado, sí. Y hoy, puedo decir con la frente en alto que no fue un error. Fue una bendición disfrazada de casualidad. Pero lo más importante no fue tenerlo a él. Lo más importante fue tenerme de vuelta a mí misma. Me miro ahora en el espejo y sonrío. Ya no veo a una mujer apagada esperando a que alguien más la elija. Veo a una mujer que se elige a sí misma todos los días, y quiero que tú, que estás del otro lado de esta pantalla, te preguntes algo conmigo. ¿Cuántas veces has callado por miedo al que dirán? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que mereces solo por no quedarte sola? ¿Cuántas veces has puesto tu vida en pausa para que alguien más viva la suya? Si alguna de esas respuestas te dolió, te entiendo. Yo estuve ahí. Pero también quiero decirte que sí se puede salir de ese círculo. Sí se puede volver a sonreír, aunque ahora mismo sientas que el mundo se derrumba, porque si yo lo logré, tú también puedes. Quiero dejarte con una frase que resume todo lo que aprendí en este viaje: a veces, perder lo que pensabas que era tu vida, es la única forma de encontrar la vida que mereces. Y hoy, puedo decir con lágrimas en los ojos, pero lágrimas de orgullo, que valió la pena cada batalla. Valió la pena cada herida. Valió la pena cada noche de silencio, porque ahora vivo sin miedo. Ahora amo sin cadenas. Y ahora camino sabiendo que soy protagonista de mi historia, no un personaje secundario en la vida de alguien más. Si mi relato llegó a ti, si te tocó de alguna manera, quiero invitarte a que lo compartas. Quizás alguien cercano a ti necesita escuchar esto. Quizás alguien necesita una señal para entender que no estás solo, que siempre hay una salida. Y claro, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a mi canal y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo.
Me encantará leerte, porque cada historia, cada experiencia, puede ayudar a otra persona que esté pasando por lo mismo. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darme este espacio para transformar mi dolor en palabras, y recuerda siempre. No eres el error de nadie. No eres la sombra de nadie. Eres luz. Eres fuerza. Eres protagonista.